Continuando con el siguiente punto de agenda, estimados colegas congresistas, corresponde iniciar el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 5493/2020 CR, en virtud del cual se propone la ley para la prevención, sanción y erradicación de la discriminación étnico-racial. A continuación, procederé a sustentar el predictamen correspondiente. El predictamen que hoy tienen en sus manos recoge el proyecto de ley 5493/2020, el mismo que busca prevenir y sancionar la discriminación racial dentro del Estado peruano en todos sus niveles. Como todos sabemos, la discriminación étnico-racial es un problema histórico en nuestro país. Las leyes nacionales y la Constitución la prohíben, de hecho, porque afectan el núcleo duro de nuestra sociedad, la dignidad de la persona y la igualdad de todos los seres humanos. Por ello, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no puede ser indiferente a esta problemática social, por lo que se propone una ley especial cuyo objeto es prevenir y sancionar la discriminación étnico-racial, partiendo de una distinción entre el racismo como pensamiento o concepto sociológico y la discriminación racial como hecho jurídicamente relevante, que es, en ese sentido, la exteriorización del racismo. Entre las principales propuestas del predictamen que tienen en sus manos, tenemos que el Ministerio de Cultura sea el ente rector para la implementación de políticas, planes, programas para la prevención y eliminación de la discriminación étnico-racial, así como del diseño y la aprobación de lineamientos y directivas de carácter general y específico sobre la ley de la materia. Asimismo, consideramos que es necesario que el Estado peruano promueva la diversidad étnico-racial en todos sus niveles y así que adecúe sus instrumentos de gestión a dicho fin, para lo cual debe establecer medidas para la prevención y eliminación de la discriminación étnico-racial desde el gobierno nacional, así como los gobiernos regionales y gobiernos locales. De otro lado, tal como el Tribunal Constitucional lo ha señalado, ningún derecho fundamental es absoluto, ni siquiera la libertad de información y de expresión. En ese sentido, sus restricciones vienen dadas desde el nivel convencional, pasando por el constitucional hasta llegar al nivel legal, como por ejemplo es el caso del delito de difamación. Sobre la base de estas limitaciones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tiene la firme convicción de que se puede decir y comunicar con las mismas cosas sin llegar a la descalificación o al insulto racista. Así es que el predictamen propone que se establezcan sanciones, incluso a algunos medios de comunicación que permitan o apoyen la emisión de mensajes o contenidos basados, entre otros, con motivos étnico-raciales. Siguiendo la misma línea, se propone incluir como infracción administrativa a la discriminación étnico-racial en las siguientes leyes. Ley 27.815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Ley 30.220, Ley Universitaria. Ley del Fomento del Empleo, Decreto Legislativo 728. Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Y Ley 28.278, Ley de Radio y Televisión. Adicionalmente, se incorpora en el Código Penal el artículo 323A, que regula el delito de incitación al odio racial. En cumplimiento a ello, a lo establecido por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial para el Estado peruano. En ese sentido, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha recogido las apreciaciones de los miembros de la Comisión, dadas anteriormente en el sentido de que era necesario delimitar de manera más precisa el objeto de la ley, por lo que consideramos que el término discriminación étnico-racial es el más adecuado, descartando la frase discriminación por motivos culturales. Finalmente, se ha retirado toda mención a los elementos
que no se encuentran relacionados directamente con la discriminación étnico-racial. En ese sentido, estimados colegas congresistas, y en aplicación de lo establecido en el artículo 70b del reglamento del Congreso, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos propone la aprobación del presente proyecto. Es todo cuanto tengo que exponer y comenzamos también el debate del presente dictamen que acabo de exponer. Muchas gracias. Si algún colega congresista quisiera, por favor, aportar o intervenir en esta sesión a fin de poder aprobar o más adelante presentar un texto sustitutorio respecto al dictamen que tienen en sus manos, por favor, este sería el momento. Por favor, con gusto se le otorga la palabra a la congresista Arlet Contreras. Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por priorizar el debate y la votación de este importante proyecto de ley que busca frenar el racismo y la discriminación racial. Este proyecto fue presentado hace más de 9 meses y resulta sumamente importante de debatir, pero además también de poder aprobarla y sacar adelante. Este proyecto, señora presidenta, cuenta con opiniones favorables de distintas entidades rectoras sobre la materia, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y también de la Defensoría del Pueblo. Señora presidenta y estimadas miembros de esta digna comisión, como sabemos, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación son principios universales y además la base sobre el cual se rige la promoción, protección y realización de los derechos humanos. La prohibición de la discriminación en todas sus formas, además, es un principio y derecho imperativo, núcleo duro, como lo decía la presidenta de la comisión, que resulta además interrogable de los derechos humanos, lo que implica, en palabras simples, de obligatorio cumplimiento y observancia por parte de los estados y de la ciudadanía. Si bien en el plano internacional contamos con tratados internacionales de derechos humanos que ya prohíben la discriminación, como por ejemplo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial o la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación e Intolerancia, nuestro país también requiere de una norma específica sobre esta materia que permita, por ejemplo, lo siguiente: delimitar de manera precisa cuáles son los actos que constituyen racismo y discriminación racial. Un instrumento jurídico, además, que define el rol que deben cumplir las diferentes entidades del Estado para adoptar acciones de prevención de manera oportuna para combatir el racismo y la discriminación racial. Una norma que permita adoptar lineamientos generales y políticas públicas tendientes a combatir el problema de la discriminación persistente en nuestro país. Una norma que permita establecer a las entidades del Estado los procedimientos administrativos y sancionadores por actos de racismo y discriminación racial. Es por estas consideraciones, señores y señoras miembros de la Comisión, además que también el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ya ha precisado en sus observaciones finales que el Estado peruano implemente una norma específica contra el racismo y la discriminación racial a fin de lograr una convivencia armoniosa entre los pueblos y la plena vigencia de los derechos humanos. En esa medida, señora presidenta y miembros de la comisión, les pido puedan apoyar esta iniciativa legislativa que contribuirá a construir un país con cultura de paz, sin odio, sin discriminación por motivos étnicos, raciales, de opinión, culturales, entre otros. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su intervención, congresista Arlet Contreras.